Leemos la palabra en Mateo capítulo 26, que nos habla de la cena del Señor. Luego vamos a ofrendar. Ya está ahí el altar de las ofrendas, pero luego vamos a estar ofrendando. Dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este momento que podemos recibir tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, continuando, Señor, ministrando nuestras vidas, Señor, como lo ha estado haciendo, Señor, a través de la alabanza, la adoración, la oración, esta obra, Señor. Ahora, Padre Santo, a la palabra, Señor, sea tu Espíritu, Señor, continuando, ministrando nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, encomendamos este mensaje en tus manos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título del mensaje es La comunión con el cuerpo de Cristo. Lo repito para aquel que lo quiera hacer conmigo: la comunión con el cuerpo de Cristo. El Señor instituyó que nosotros participemos de la mesa del Señor, que nos habla de ese sacrificio en la cruz que el Señor hizo por nuestra vida, para que nosotros podamos estar en esa comunión con Cristo y también en esa comunión con la iglesia. Y a través de creer en ese sacrificio de Cristo en la cruz, comenzamos a tener primeramente comunión con Dios, comunión con Cristo, con la presencia de Dios, y eso nos lleva luego a tener comunión con la iglesia. Quiero que leamos un texto aquí en Corintios, capítulo 10, 16, Primera de Corintios 10, 16, dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo. Lo que nosotros hacemos cada primer domingo del mes es participar de esa comunión con el cuerpo de Cristo. Cuando partimos el pan, dice aquí, es la comunión con el cuerpo de Cristo. Cuando participamos de la copa de bendición, es la comunión con la sangre de Cristo. Es decir, estamos creyendo en el poder de la sangre de Jesucristo, que limpia nuestra vida para que podamos estar en esa comunión con el Señor. Y una de las cosas, hermano, que nosotros debemos buscar es no solamente estar en una reunión, sino estar en la comunión con el cuerpo de Cristo. No solamente llegar a una reunión, no solamente participar de una reunión, sino entrar en esa comunión con el cuerpo de Cristo. A través de estar creyendo en el Señor y aplicar la sangre de Cristo en nuestra vida, podemos ser limpiados para participar de la comunión con Cristo y de la comunión con su iglesia. Dice en Hechos capítulo 2, 41 y 42, Hechos capítulo 2, versos 41 y 42, dice: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Aquí vemos cómo el creer en Cristo, el recibir la palabra, nos lleva a entrar en la comunión con la iglesia. Dice, en la comunión unos con otros, dice aquí la palabra, y en el partimento del pan. Fíjese que para participar de la cena, que es el partimento del pan o el partir el pan,
tenemos que estar en esa comunión con el cuerpo de Cristo. Tenemos que estar en esa comunión con la presencia de Dios, y la misma presencia de Dios nos lleva a estar en esa comunión con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y aquí lo que habían recibido la palabra, comenzaron a entrar en esa comunión con el Señor. Por eso les decía que más allá de participar de una reunión, nosotros tenemos que buscar entrar en la comunión del cuerpo de Cristo. Porque así como funciona un cuerpo humano y recibe el oxígeno y recibe la vida que está en la sangre, hablando de lo natural, todo el cuerpo tiene que recibir. Por eso el ser humano está unido y necesita que la sangre llegue a todos los miembros del cuerpo. Entonces entra en esa armonía, y también el oxígeno. Entonces cuando el Señor establece esto de participar de la cena, nos está hablando de la necesidad de estar creyendo en esa sangre que fue derramada, y también en ese soplo de vida que recibimos por el Espíritu Santo. Y allí nosotros entramos en esa comunión y comenzamos a sentir lo mismo. La comunión es estar unido, es estar en ese mismo sentir. Dice la palabra de Dios en el Salmo 133, verso 1 al 3, dice: mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando nosotros entramos en la comunión con el cuerpo de Cristo, es cuando la bendición de Dios, es cuando la vida de Dios comienza a llegar a cada uno de nosotros. Hay muchas personas que pueden recibir algo de Dios, pero no reciben lo que están unidos a la comunión con el cuerpo de Cristo. Hay personas que pueden recibir una sanidad, hay personas que pueden recibir hasta una liberación, pero si no entran a la comunión con el cuerpo de Cristo, aquí la palabra nos está mostrando que en esa unidad, en esa comunión es cuando recibimos la bendición y la vida que representa la presencia de Dios. Por eso nosotros tenemos que buscar entrar en esa comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque de esa manera el Señor nos va a ir ministrando bendición. Aquí en este último texto que hemos leído dice: porque allí envía Jehová bendición. Y sabe, hermano, esta es una bendición continua. Porque uno está conectado a Cristo, está conectado a la iglesia, y es una bendición continua. Es una bendición según lo que nosotros necesitamos, según la herencia que nosotros recibimos por ser hijo de Dios, vamos recibiendo esa bendición. Y cuando Dios bendice, lo hace a través de palabra. Cuando el Señor bendijo a Adán, lo bendijo hablando. Entonces, la bendición que usted necesita, que yo necesito, viene por la palabra. Y esa palabra nosotros la entendemos. Esa palabra nos es revelada. Y esa palabra es la que nos lleva a recibir la bendición que estamos necesitando, y también la herencia que el Señor nos ha dado por ser hijos e hijas de Dios. Eso solamente lo reciben los que están en la comunión del cuerpo de Cristo. No sé si usted habrá leído ese texto y se acordará cuando el Señor dice: de oído van a oír, pero no me van a escuchar.
Hay personas que pueden estar escuchando la palabra, pero no la pueden entender. Y a muchas personas en los días de Cristo le pasó eso. Ellos escuchaban la misma palabra que escuchaban los demás, pero no la entendían. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban velados. Su corazón estaba como endurecido, engrosado, dice la palabra. Entonces nosotros podemos estar en la misma iglesia, en la misma congregación, en la misma reunión, escuchando la misma palabra, pero si no hay esa comunión con el cuerpo de Cristo, muchas palabras no lo vas a entender. Y el Señor nos bendice por medio de la palabra que llega a nuestra vida y no es revelada. Cuando el Señor dice, allí envía bendición, cuando hay esa unidad, esa comunión, el Señor envía bendición a través de la palabra. A través de la palabra que nosotros vamos a necesitar para enfrentar aquellas dificultades o aquellos enemigos que todos tenemos que enfrentar. Dice aquí, vamos a leer en Génesis, el capítulo 26, porque todo en algún momento pasamos diferentes pruebas, y una de las pruebas que todos pasamos y vemos que no es nuevo, es la prueba de la escasez, la prueba de quizá la falta de recursos. Y sabe, hermano, que esto va más allá si uno tiene dinero o tiene riqueza. Todos vamos a pasar en algún momento esa prueba de la escasez. Cuando uno lee la historia de Abraham, dice la Escritura que él era riquísimo, pero llegó el momento que no había alimento. Aquí Isaac también, como heredero de Abraham, seguramente él tenía posesiones, pero lo que pasaba es que no había alimento. Entonces la riqueza que tenía no le servía. Yo estaba mirando las noticias, lo que estaba pasando allí en Chile, en Valparaíso. Cuánta gente con mucho dinero, pero a veces el dinero no te sirve. El único que te puede salvar en situaciones similares es que tengas una palabra. Yo estoy seguro que Isaac había recibido herencia de Abraham, pero dice la Escritura aquí en Génesis 26, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, el rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita como forastero, dice, en la tierra que yo te diré, habita como forastero en la tierra y estaré contigo y te bendeciré. Allí Isaac recibe una palabra que le iba a traer solución, aún una solución que quizá lo que él heredó de su padre Abraham no le estaba solucionando el problema. Amén. Qué importante estar en la comunión. Isaac aquí recibe una visitación de Dios porque él estaba en comunión con Dios. Y allí en esa comunión con Dios, Isaac recibe una instrucción, recibe una palabra, y dice en el verso 12, este tan conocido texto, dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Ahí nosotros podemos ver, hermano, la importancia que tiene de recibir la palabra. Cuando el Señor está hablando allí en el Salmo 133, en el verso 3, donde dice, allí envío bendición y vida, está hablando de una comunión espiritual. Está hablando de una unidad.
No solamente estar juntos físicamente, sino estar unidos espiritualmente. Es decir, el mismo Cristo que yo tengo, tú lo tienes. La misma presencia de Dios que tú tienes, yo lo tengo. Y eso es lo que nos da comunión. Y en esa comunión es cuando recibimos la bendición. La bendición que necesitamos, que muchas veces el dinero que podamos tener no nos soluciona, solamente el Señor. Seguramente que Isaac tenía oro, seguramente que Isaac tenía perlas preciosas. ¿Por qué? Porque Abraham era un hombre rico, pero esa riqueza en oro, en perlas, en diamante, no le servía para comprar alimento porque no había. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos en la comunión con el Señor, es cuando en el momento allí oportuno, en el momento que necesitamos, esa palabra vendrá a nuestra vida. Y esa palabra que recibimos, porque dice el Señor, allí envía bendición. Y cuando el Señor dice, allí envía bendición, está diciendo, allí envío mi palabra. Allí envío mi palabra. Y estaba relacionando este texto con lo que el Señor le dice a Pedro en Lucas capítulo 5, verso 4, también pasando problemas laborales, podríamos decir. Pedro dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Aquí, hermano, no era el problema que Pedro era un vago, él estaba trabajando. Aquí el problema no era que Pedro no sabía pescar, él sabía pescar. Y cuánta gente estando en un problema puede tener un oficio, puede tener una capacidad, pero a veces las cosas no salen bien, no se le dan económicamente. Amén. ¿Qué le había pasado allí a Pedro? No le estaban saliendo las cosas económicamente. ¿A cuánto no le salen las cosas a veces económicamente? Gloria a Dios. Usted dice, trabajo, tengo, pero a muchos. Y sabe que Pedro, él no era que se fue a dormir y no trabajó. No, él trabajó, pero no se le dio. ¿Qué le trajo la solución a Pedro en esa situación? La palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos en la comunión con el cuerpo de Cristo, viene la palabra. Viene la palabra y es la palabra que traerá la solución para nuestra vida en momentos difíciles. Y allí, hermano, es lo que nosotros podemos darnos cuenta de la importancia de la comunión con Dios, de la importancia de la comunión con la iglesia. En el capítulo 2 de Apocalipsis dice en varias veces o reiteradas veces, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y sabe que esto no está hablando de gente defectuosa que salieron sin oído. Todos pueden tener oído en lo natural. Pero el Señor dice, el que tenga oído espiritual. El que tenga oído espiritual. El que tenga abiertos sus oídos espirituales, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Usted puede tener su oído natural, bien, pero si no está en la comunión con Cristo, la palabra que Dios ministra en la iglesia es como que usted le va a escuchar, pero es como que no la escucha. Por eso el Señor dijo, el que tiene oído.
Pero si usted está en comunión con el Señor, está en comunión con la iglesia, usted va a tener abiertos sus oídos espirituales. Y usted va a escuchar la palabra. Hermano, esa palabra la podemos recibir por medio de la iglesia, por alguien que está predicando, o lo podemos recibir en oración, cuando estamos buscando a Dios en nuestra intimidad. Vamos a recibir esa palabra justa, esa palabra que va a traer una solución en momentos difíciles. Amén. Y no solamente que la comunión con el cuerpo de Cristo nos lleva a recibir la bendición para recibir palabra para los momentos oportunos, los momentos de lucha, sino que también la comunión con el cuerpo de Cristo nos lleva a recibir palabra para conocer nuestra herencia. En el libro de Josué, vamos a leer de más arriba hacia abajo. En el verso 6, capítulo 1, verso 6 de Josué, dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Cuando nosotros estamos en comunión con el Señor y en comunión con la iglesia, una de las cosas que va a hacer el Señor es te va a enviar palabra que te lleve a entender cuál es tu herencia. ¿Cuántos saben que tienen herencia? Los hijos de Dios tenemos herencia. Ahora, la palabra de Dios es quien te revela la herencia. Entonces, estando en la comunión con Cristo, no solo recibe una palabra para tu necesidad, para tu problema, para tu lucha, sino que recibes una palabra el cual te va revelando la herencia que están en los testamentos de Dios. Por eso tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos promesas. En el Nuevo Testamento tenemos verdades reveladas. Y sabe, cuando nosotros estamos en la comunión con Cristo, la palabra viene a revelarte la herencia como hijo. Vas entendiendo cuál es tu herencia. Gloria a Dios. Mire, puede haber muchos enemigos que estén como tratando de impedir que tú recibas tu herencia. Pero el Señor te va a dar la palabra que tú necesitas para que puedas entrar a poseer la herencia que tienes como hijo de Dios en la tierra. Diga conmigo: yo tengo herencia como hijo de Dios en la tierra, no solamente en el cielo. Usted tiene herencia en lo material, usted tiene herencia en lo espiritual en la tierra. Y luego en los cielos tiene recompensa. Aquí la herencia que le estaba hablando el Señor era una herencia en la tierra y había enemigos, pero Josué recibe una palabra allí en el versículo 5. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Cuando usted está recibiendo esa palabra que le revela su herencia, seguramente se van a levantar los enemigos, se van a levantar esos pensamientos negativos, se va a levantar esa oposición espiritual, pero el Señor te va a dar una palabra que te va a equipar con fe, te va a equipar con autoridad para que tú puedas enfrentar a lo que quiere impedir que tú heredes todo lo que Dios determinó para ti. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Llegó la palabra justa. La palabra justa. Entonces Josué entró a la batalla con una seguridad de victoria. Amén. Cuando usted está en la comunión con Cristo, en la comunión con la iglesia, el Señor le va a dar una palabra que le va a dar la fe necesaria para que usted pueda cumplir su llamado. Le va a dar una palabra para que usted venza todo lo que quiere impedir, que usted herede todo lo material y todo lo espiritual que el Señor determinó que usted reciba en esta vida.
Gloria a Dios. Por eso, hermano, la importancia de la comunión. Yo lo relaciono con estar conectado. Vio que cuando estamos conectados a internet, qué lindo, hablando de lo natural. Pero si no tiene internet, oh, qué bajón, ¿qué estará pasando? Estamos desconectados. Necesito internet. ¿Dónde hay wifi? Dice que la oración es la conexión inalámbrica, perdón. La oración es la conexión inalámbrica con el cielo que no se corta. Gloria a Dios. Mire, otra de las cosas que recibió Josué fue esta palabra en el verso 3. Dice, yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Mire, seguramente, hermano, que se va a levantar el enemigo. Yo lo estaba hablando hace minutos atrás, las luchas que hay en este tiempo en lo económico. ¿Cuántos tienen lucha en lo económico? La mayoría tienen lucha en lo económico. La mayoría no están progresando como venían progresando. Porque hay oposición. Y una de las cosas que hace el enemigo es amedrentar. Una de las cosas que hace el enemigo es hablarte negativamente. Pero Josué había recibido una palabra. El Señor le dijo, todo lugar que pise tu pie será tu territorio. Y sabe, hermano, en esto nosotros tenemos que entender que detrás hay una fuerza espiritual que quiere impedir que tú seas prosperado, que tú progreses, que tú tengas todo lo que estás proyectándote. Hay una fuerza espiritual. Pero qué lindo cuando uno tiene la palabra. Josué recibió una palabra. Josué tenía promesa, pero tenía palabra. La palabra era la autoridad, porque el pie representa autoridad. El Señor Jesús le dijo, yo le doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones. En Romanos, el capítulo 16, verso 20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y él lo estaba hablando a la iglesia. Entonces, hermano, cuando nosotros entendemos que todos estos problemas económicos que vienen con todo comentario negativo, que vino con tanta fuerza en este tiempo, detrás hay una fuerza espiritual que quiere llevar a la gente a empobrecer. Detrás hay una fuerza espiritual que le quiere llevar a la gente a que se resigne a no prosperar, a no progresar. Dice, no, ahora no se puede. Es una fuerza espiritual. Ahora, cuando nosotros recibimos la palabra y entendemos que detrás de todo lo que está sucediendo en la parte económica hay una fuerza espiritual, vamos con la palabra que Dios nos da, entendiendo que el Señor nos dio autoridad. Si tú tienes un negocio en un barrio, tú tienes que regresar a tu negocio entendiendo que tienes autoridad. Que el enemigo no te va a empobrecer, que el enemigo no podrá impedir tu progreso, el enemigo no podrá impedir que tú prosperes. Cuando tú tomas la autoridad, el Señor dice, todo lugar que pise tu pie, está hablando de tomar autoridad en el territorio donde Él nos estableció. Y si tú te paras en autoridad en el lugar donde estás, en tu barrio, en tu trabajo, te pares en autoridad y en el nombre de Jesús comienza a reprender toda fuerza espiritual que quiere impedir que tú recibas la bendición en el área económica que Dios tiene para tu vida. El Señor te va a dar victoria contra ese enemigo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Sí, gloria a Dios.
Gloria a Dios. Esto no es solamente económico, mala administración. Esto tiene un trasfondo espiritual. Un trasfondo espiritual que reiteradas veces lo padeció la humanidad. Pero cuando usted entiende que el Señor le dio autoridad, dice, no, yo voy a tomar autoridad en mi barrio. Todo espíritu de pobreza no me va a afectar. Todo espíritu que viene a querer traer temor no me va a afectar. Gloria a Dios. Mire, hermano, hablando de la obra de Cristo, allí en la cruz también el Señor pagó para que nosotros seamos bendecidos. En 2 de Corintios, capítulo 8, verso 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Mire, la mayoría de los hijos de Dios, de las hijas de Dios, cuando uno le habla de que Cristo pagó el precio por el pecado, dice amén, amén. Cuando le dice Cristo pagó el precio para la sanidad, amén, amén. Cuando le dicen Cristo pagó el precio para ser libre, amén. Pero cuando le dicen Cristo pagó el precio para que no seas pobre, muchos quedan ahí regulando. Pero en la obra de Cristo, en la cruz, también el Señor pagó el precio para que nosotros no estemos pobres. ¿Cuántos lo creen? Decirle a tu hermano, el Señor Jesucristo pagó el precio en la cruz para que nosotros no estemos más en pobreza. Gloria a Dios. Diga conmigo, fuera pobreza. En el nombre de Jesús, fuera escasez en el nombre de Jesús, porque Cristo pagó allí en la cruz. Dice la palabra, Él se hizo pobre, Él pagó el precio y esta palabra sigue vigente hoy. Esta palabra está establecida, esta palabra es para los hijos e hijas de Dios que están en comunión. Gloria a Dios, gloria al Señor. Qué bueno es pensar de acuerdo a la palabra, porque de acuerdo a lo que pensamos, creemos. Y ese es uno de los gigantes, de los gigantes que nosotros enfrentamos en este tiempo. Y otro de los gigantes, y con esto cierro, es la enfermedad. Veo que en esta región, mayormente Chaco, hay algún otro lugar, pero más aquí en el Chaco, el tema del virus. El virus que le dicen COVID-dengue. Y eso trae a veces temores. Seguro me picó un mosquito. ¡Ay, me picó el mosquito! Pero qué bueno, hermano, cuando nosotros estamos en la comunión con el Señor. Hay una palabra que a mí me ministró. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Gloria al Señor. Cuando uno busca a Dios, sabemos que eso está, no sabemos cómo se llama, pero eso está. Pero el Señor no ha dado palabra. No ha dado palabra. Yo anoté aquí un texto que el Señor le habló a Israel ya allí en sus comienzos, cuando ellos salieron de Egipto, en el capítulo 15 de Éxodo, el verso 26, en la última parte, quiero que leamos aquí esta última parte, dice, porque yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador. Así que cuando nosotros nos enfrentamos
a estos virus, a estas enfermedades que están allí rondando, lo enfrentamos en el nombre del Señor. Amén. Y cuando viene y quiere tocar nuestra vida, batallamos en el nombre del Señor. ¿Sabe, hermano? La bendición de tener al Señor, de estar en comunión con el Señor. La bendición es que todo aquel que viene contra nosotros, viene contra Dios. Amén. Cuando usted está en comunión con Cristo, está en comunión con la iglesia, todo lo que viene contra usted, viene contra Dios. Todo lo que quiere enfrentarle a usted, se tendrá que enfrentar con el Señor. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor. El Señor le dice, yo soy tu sanador. Entonces cuando usted está allí rodeado de comentarios, de temores, usted declare la palabra, el Señor es mi sanador, el Señor está conmigo. Si esta enfermedad viene contra mí, se va a encontrar también con el Señor, y el Señor es sanador, y el Señor me va a dar victoria contra esa enfermedad. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.